Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver y hoy vamos a terminar esta guía de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UAP 2020. Los últimos dos ejercicios de esta guía están frente a ustedes y les agradezco mucho que me acompañen en este viaje de preparación para su examen de admisión a la universidad. Estos videos van a quedar aquí en YouTube para la eternidad, eso espero. Y para aquellos que me vean en los próximos años, pues bueno, sepan que este material es de estudio y que les puede servir prácticamente para cualquier examen de admisión que vayan a hacer para la UAP, porque es finalmente material de práctica. Sin más, vamos a cerrar esta guía de este año con el ejercicio número 13 que está en la izquierda, que dice: la siguiente gráfica muestra las calificaciones de los grupos A y B. Si se considera el total de alumnos, ¿cuál es el valor de la mediana? Bien, ahí se muestra una gráfica de barras dual. Esto quiere decir que es una gráfica de barras que me está colocando las calificaciones del grupo A en color azul y las calificaciones del grupo B en color rojo. Obviamente, en la parte de abajo vienen escritas las calificaciones, ¿de acuerdo? Las calificaciones. En este caso es 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la parte de aquí viene siendo lo que es la frecuencia de alumnos, es decir, cuántos alumnos obtuvieron esa calificación, obviamente para cada grupo, para el grupo A y para el grupo B. Entonces, lo primero que tenemos que ver y entender es, o aprender es, a leer y a entender la gráfica que se nos está presentando. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ir desmenuzando por partes para poder resolver el problema. En la calificación de 6 hay dos alumnos del grupo A y tres alumnos del grupo B que obtuvieron calificación de 6. Si yo tomo en cuenta que el total de alumnos incluye al grupo A y al grupo B, es decir, incluye a ambos grupos, yo puedo decir que hubo cinco alumnos que tuvieron una calificación de 6. ¿Ok? 5 alumnos en total, tomando en cuenta los dos grupos que tuvieron una calificación de 6. Entonces, veamos, hubo 5 alumnos que tuvieron una calificación de 6. Por eso pongo 5 veces el número 6, porque cada número 6 me representa un alumno, ¿sale? Entonces lo voy a poner más para acá, a la izquierda, porque de ahí vamos a ir construyendo la mediana, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿ok? Entonces ahí está, son 5 alumnos y cada alumno sacó 6 de calificación. Ahora pasemos a la calificación 7. Hay un alumno del grupo A y hay dos alumnos del grupo B, lo que me da un total de 3 alumnos en total que obtuvieron calificación de 7. 3 alumnos que obtuvieron calificación de 7. Por eso coloco 3 7. ¿De acuerdo? Aquí lo voy haciendo pausado para que entiendan lo que voy trabajando. En la práctica esto todavía se hace muchísimo más rápido. Ahora, ¿qué pasa con el 8? ¿Qué pasa con el 8? Hay 5 alumnos en cada grupo, tanto en el grupo A como en el grupo B, que obtuvieron 8 de calificación, lo que me da un total de 10 alumnos que obtuvieron 8 de calificación. Entonces son 10 alumnos. Ahí están. 3, 6, 9, 10 alumnos que obtuvieron 8 de calificación. Luego tenemos
la calificación de 9. Hubo 4 alumnos del grupo A y un solo alumno del grupo B que obtuvieron 9 de calificación, lo que me da un total de 5 alumnos. Ahí está, ¿de acuerdo? 5 alumnos que obtuvieron 9 de calificación. Y finalmente la calificación preciada, el famosísimo 10, ¿de acuerdo? Tenemos entonces 3 alumnos que obtuvieron 10 de calificación en el grupo A y 2 alumnos que obtuvieron 10 de calificación en el grupo B. Entonces, tomando en cuenta ambos grupos, tendríamos un total de 5 alumnos que obtuvieron la calificación perfecta, el dichoso 10, ¿vale? Entonces, aquí tengo las calificaciones de todos mis alumnos tomando en cuenta ambos grupos. Ya están ordenadas de menor a mayor calificación. ¿Por qué es importante que estén ordenadas? Porque como el problema nos está pidiendo la mediana, recuerden que la mediana es el valor central o los valores centrales promediados que se encuentran en una lista de datos ordenados. Entonces el primer requisito para calcular una mediana de datos, que no están agrupados obviamente, es que esa lista esté ordenada. Ya aquí, ya la tengo ordenada. Entonces quiero saber cuántos datos son, cuántos alumnos son en total. Pues simplemente lo que hago es sumar todos estos valores, sumar todos estos números, o bien sumar los alumnos que están aquí en cada una de las barras representados. Entonces, 2 más 3 son 5, 6 más 2, 8, 8 y 5, 13, 13 y 5, 18, 18 más 4, 22, más 1, 23, más 3, 26, más 2, 28. Son en total 28 alumnos. Tendrían que ser entonces 28 números, ¿ok? 28 números. Entonces son 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. En efecto, son en total, n es igual a 28. Son 28 alumnos, ¿ok? Se los pongo ahí como dato. Son 28 alumnos. Cuando les explicaron el tema de la mediana, les debieron de haber dicho que para sacar la posición en donde se encuentra la mediana, para encontrar la posición en donde se encuentra la mediana, primero tenían que saber cuántos datos tienen. Ajá. En este caso son 28 datos. Si el número de datos es par, si n es par, como es este caso, porque el 28 es un número par, si el número de datos es par, entonces la posición de la mediana se obtiene dividiendo el número de datos entre 2. ¿Ok? La posición de la mediana, no el valor de la mediana, la posición donde está ubicada la mediana. Entonces, n sobre 2, lo voy a anotar por aquí arriba. N sobre 2. Como n vale 28, entonces si yo divido 28 entre 2, eso me da 14. ¿Ok? Eso me da 14. Lo que significa que en la posición número 14 se encuentra el valor de la mediana. No es que la mediana sea 14, sino que en la posición número 14 está la mediana. Esta es la posición número 1, como si fueran cajones. Esta es la posición 1, la posición 2, 3, 4, quinta posición, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, doceava, treceava, posición número 14. En la posición número 14 se encuentra mi mediana.
ahí se encuentra mi valor que divide en dos partes iguales a mi lista de números ordenados. Y entonces, como se podrán dar cuenta, ¿qué número hay en la posición 14? Está el número 8, que ese sí es el valor de la mediana. ¿Sale? Entonces 8 es la respuesta correcta de este ejercicio número 13. ¿Sale? Esa respuesta se encuentra marcada en el inciso C de su guía de este año. ¿De acuerdo? Entonces simplemente es echarle un poquito de coco, analizar perfectamente la gráfica. En este caso no son muchos datos, por lo tanto pudimos ordenarlos, ubicar la posición de la mediana y entonces encontrar el valor que está en esa posición, y eso corresponde al valor central, que es la mediana de los datos. Bien, vamos ahora con el ejercicio número 14, que dice: la siguiente tabla de frecuencias concentra el promedio final de los estudiantes de la generación 2016-2019. ¿Cuál es la mediana de los promedios? A diferencia de este problema, aquí en este problema también nos piden la mediana, solamente que tenemos una pequeña dificultad. La tabla que nos están mostrando aquí es una tabla de datos agrupados. ¿Y cómo yo sé, profe, que es una tabla de datos agrupados? Porque en la tabla que me están dando, la tabla está agrupada en lo que se llaman clases. Aquí hay 4 clases, que son como 4 grupos. Como 4 grupos. Cada grupo tiene un límite inferior y un superior. Un límite inferior y un superior. Límite inferior y límite superior. Límite inferior y límite superior. Lo que normalmente conocemos como intervalos de clase. ¿Ok? Entonces aquí me los están separando en 2 columnas, pero realmente este es un intervalo del 6 al 6.9, del 7 al 7.9 y así. Entonces, una tabla de datos agrupados se identifica fácilmente porque tiene al principio de las columnas o clases o intervalos o ambas cosas. Y entonces, como ya les comenté en videos anteriores, es importante que sepan qué tipo de información hay en cada columna, y en base a eso yo poder utilizar esa información para poder resolver mi problema. ¿De acuerdo? En este caso es una tabla de datos agrupados donde el problema me está pidiendo la mediana de los promedios. ¿Ok? Simplemente el valor de la mediana. Y entonces, cuando tenemos datos agrupados, nosotros sabemos perfectamente que para calcular la mediana existe una fórmula. ¿Ok? Existe una fórmula. Y entonces tenemos que recordar con precisión cuál es esa fórmula. ¿Sale? Tenemos que recordar con precisión cuál es esa fórmula. Y entonces voy a escribir esa fórmula a continuación. ¿De acuerdo? Vamos a escribir esa fórmula. La fórmula dice que la mediana, ¿ok? La mediana se obtiene, o es exactamente igual a LI, que significa límite inferior, ¿ok? Entonces este dato lo vamos a sacar de esta columna que es límite inferior. Ahorita vamos a desglosar cómo se utiliza esta fórmula, ¿sale? Vamos con calma. Límite inferior más, abro un enorme corchete y dice n sobre 2, ¿ok? N sobre 2 menos FA, ¿ok? Ahorita les explico qué significa cada cosa. Sobre F, ¿de acuerdo? Y todo esto por C, ¿vale? Ahí está. Esa es la fórmula para calcular la mediana
de una tabla de datos agrupados. Obviamente, si ustedes tienen un formulario de estadística, probablemente a lo mejor esta simbología, estas letritas, estén escritas de otra forma, pero la estructura de la fórmula en sí tiene que ser la misma, ¿sale? Les tengo que explicar, obviamente, qué significa cada una de las variables que están escritas aquí, ¿ok? Fíjense bien. Antes de utilizar esta fórmula, yo primero necesito saber dónde, en qué posición está la mediana, ¿ok? Yo primero necesito saber en qué posición está la mediana antes de utilizar esta fórmula. ¿Por qué me es importante saber la posición? Porque no voy a estar divagando aquí en mi tabla, revisando todos los valores a ver en qué momento encuentro la mediana, si por obra del Espíritu Santo. No, ¿ok? Necesito tener precisión para saber cuál de las 4 filas o en cuál de las 4 filas me voy a enfocar para obtener esta mediana. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Para yo sacar la posición de la mediana, como ya lo hice hace rato, primero necesito saber si mi total de números o mi total de datos es un número par o es un número impar. Si el número de datos es par, la posición de la mediana se obtiene con esta expresión, ¿de acuerdo? Si mi número de datos es impar, y lo voy a anotar aquí por si lo necesitan, si mi número de datos es impar, entonces la fórmula no es n sobre 2, sería n menos 1 sobre 2. ¿Ok? Lo voy a anotar por aquí. Para sacar la posición de la mediana, si n es impar, ¿ok? La posición sería igual a n menos 1 todo sobre 2, ¿ok? Así se sacaría la posición de la mediana en el caso de que el número de datos fuera un número impar, ¿vale? Para tener ambas posibilidades. Ahora sí, quiero sacar la posición de la mediana de esta tabla de datos agrupados. Primero, obviamente, si yo quiero sacar la posición de la mediana, necesito saber primero cuántos datos tengo y después ver si ese número de datos es par o impar. ¿Cómo saber el número de datos en una tabla de datos agrupados? Para eso hay que fijarnos en la columna que se llama frecuencia acumulada, ¿ok? En la columna frecuencia acumulada, el último dato de la columna, el último dato de la columna de frecuencia acumulada es el número de datos de mi tabla. ¿De acuerdo? Son 144 datos. ¿Vale? Ahí está el trucazo, el hack live. Ahora, si no te acuerdas que el último número de la columna de frecuencia acumulada es el número de datos, pues entonces tomas tu columna de frecuencia absoluta y sumas estos valores, que en este caso son 4 números. 12 más 45 más 67 más 20. La suma de esos números te tiene que dar 144. Ya sea de una manera o de la otra, tienes que tener el total de datos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tienes el total de datos, 144. Es decir, n vale 144. ¿Sale? Lo voy a anotar por aquí por si se ocupa. N vale 144. ¿De acuerdo? En este caso, como la fórmula muestra una n mayúscula, en realidad aquí la n está expresada como mayúscula. De una vez para ir sabiendo de qué se trata este asunto. N es 144. 144 es un número par. Por lo tanto, como n es par, entonces la posición de la mediana es n entre 2. Sería 144 entre 2. Y 144 entre 2... todos sabemos que eso da 72. 72. En la posición 72 se encuentra la mediana
de este ejercicio, ¿vale? Muy bien, entonces eso significa que está en la posición 72. Ahora sí, me voy a mi columna de frecuencia absoluta, y empiezo a sumar los números que están aquí en mi frecuencia absoluta hasta que llegue al número 72. Entonces, si yo tengo aquí primero un 12 y al 12 le sumo 45, me da 57. Ajá. Y después del 57, si le sumo 67, si al 57 le sumo 67, eso me da 124. Eso significa que mi posición 72 se encuentra en mi tercera fila. Espero que lo vean. ¿De acuerdo? En mi tercera fila. ¿Sale? Vuelvo a repetir. Aquí en la frecuencia absoluta, el 12 es como si lleváramos las primeras 12 posiciones. Y después el 45, si ya llevamos 12 posiciones, luego seguirían las siguientes 45 posiciones. En total sería desde la posición 1 hasta la posición 57, sumando estos dos valores. Desde la posición 1 hasta la posición 57. Eso significa que si seguimos avanzando posiciones, la posición número 72 se encuentra aquí. ¿Ok? Porque ya sumando estos tres datos me daría 124, más grande que 72. ¿De acuerdo? Pero no puede estar en esta segunda fila porque aquí la suma de estos dos datos simplemente me da 57, que es más chico que 72. Entonces, con total seguridad, tengo que trabajar en esta fila. Espero que me esté entendiendo, ¿sale? Porque a partir de que yo sé en qué posición está la mediana es la fila en la que voy a trabajar. Y por eso la encerré con rojo. ¿De acuerdo? Ahora sí, me voy con la fórmula. ¿Sale? Me voy con la fórmula para calcular la mediana. ¿Sale? Entonces, vamos a borrar tantito. Vamos a borrar tantito aquí. Ahí está. ¿Sale? Ahora sí. Ahí está. Fíjense bien. Ahora, vamos a trabajar con la fórmula que tenemos ahí. Vamos a trabajar con la fórmula que tenemos ahí. Entonces vamos a ir viendo qué significa cada una de las variables que tenemos en el problema. ¿De acuerdo? Vamos a ir trabajando con los datos que tenemos en el problema. Así que tómense un respiro, relájense tantito. Vamos a ver de qué se trata este asunto. ¿Sale? Bien. LI significa límite inferior. De la fila que yo elegí, checo cuál es el límite inferior. Es un 8. Entonces vamos a ir sustituyendo los datos, ¿de acuerdo? Mediana, aquí esta fórmula me va a dar el valor de la mediana, no la posición, el valor, que es lo que me pide el problema. ¿Cuál es la mediana de los promedios? ¿Cuál es la mediana? Entonces, límite inferior, 8. Más, abro corchete. Luego dice n entre 2. N es el número de datos que sabemos que son 144. Entre 2, que ya forma parte de la fórmula. Luego, menos frecuencia acumulada anterior. ¿Anterior a quién? Anterior a la fila que estoy tomando en cuenta. Observo mi frecuencia acumulada, mi columna de frecuencia acumulada, y me doy cuenta que la frecuencia acumulada que está anterior a esta es 57. No es la actual, sino la anterior. Entonces, menos 57, ¿de acuerdo? Entonces, FA es frecuencia acumulada anterior a la fila que estoy tomando como referencia. Todo eso
dividido entre la frecuencia actual. La frecuencia actual, ahora sí, frecuencia obviamente, vamos a analizar, entonces la frecuencia actual, ¿de acuerdo? La frecuencia actual. Entonces pónganse bien truchas porque no queremos problemas, no queremos errores en el ejercicio, ¿sale? No queremos errores en el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, esta F de aquí es la frecuencia absoluta actual, ¿ok? Esta fue la frecuencia acumulada anterior, que fue 57, la voy a encerrar. Y esta F solita es la frecuencia absoluta actual, que en este caso es el 67, ¿de acuerdo? Ahí está. Cierro mi corchete y todo eso se multiplica por C. ¿Qué es C? ¿Qué es C? Es la diferencia del límite superior menos el límite inferior. Es decir, 8.9 menos 8 me da 0.9. Vuelvo a insistir. El valor C es la diferencia del límite superior menos el límite inferior. 8.9 menos 8 me da 0.9. Y entonces simplemente ahora sí me dedico a hacer operaciones con estricto apego a la jerarquía. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir realizando todas esas operaciones, ya sea por pasos o de un solo tiro, pero siempre respetando obviamente la jerarquía de operaciones para no meternos en ningún tipo de problema. Si ustedes hacen los cálculos correctos, y les voy a suplicar que lo hagan en casa, toda esta operación, haciendo primero esta resta, luego dividiendo, luego multiplicando el resultado que está dentro del corchete por el 0.9 y al final a este resultado te sumarle 8, entonces les da como valor de la mediana 8.20. 8.20, que es la mediana de este ejercicio número 14. Ese valor se encuentra en su guía, ¿verdad? Se encuentra en su guía en el inciso B. ¿De acuerdo? Entonces hay que aprenderse el formulario y aprender obviamente a desglosar las tablas que nos dan en nuestro ejercicio del examen. Pues bien, con esto concluyo esta guía de ingenierías y ciencias exactas. No dejen de ver las otras listas de reproducción para las otras áreas de la salud, administrativas y ciencias sociales. Y les agradezco infinitamente el valor de su atención. Espero que aprendan cosas buenas conmigo y que se sigan superando todos los días. No dejen de estudiar, de convivir, de cuidarse. Soy el profesor Oliver. Ánimo y éxito en todo lo que hagan. Nos vemos pronto.